Tenía otra palabra para compartirles, pero como el Señor hace como Él quiere, antes de venir el Señor me ha cambiado la palabra y espero que sea de bendición, primeramente para mi vida y para la vida de ustedes. Amén. Le voy a pedir que vayamos comenzando. Lo voy a recorrer un poquito por la Biblia, vamos a ir recorriendo un poquito la palabra del Señor, qué nos enseña y qué nos habla para el día de hoy. Amén. Así que vamos a ir, yo les voy a invitar que vayan en sus Biblias en San Juan 13, versículo 34 y 35, amén. El Señor en su fidelidad es tan sabio que su palabra nos atraviesa, nos enseña, y es necesario que a veces la palabra del Señor sea como una espada de dos filos que atraviese nuestros corazones y que nos enseñe, amén. Vamos a leer primeramente esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en San Juan 13, versículo 34 y 35. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el 35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor unos a los otros con los otros. Amén. Bien, el título, yo le puse un título hoy a esta palabra que el Señor trajo a mi corazón, que tiene que ver con el amor de Cristo. Amén. La palabra en San Juan 34 o 35, lo vamos a leer de nuevo, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis, en el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le voy a pedir que vayan en San Juan un poquito más adelante, San Juan 15, 12 y 13. Hoy lo voy a recorrer un poquitito, vamos a recorrer un poquitito la palabra del Señor, porque es necesario saber lo que el Señor nos enseña en su palabra, es necesario saber lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas veces hemos hablado de esta palabra, que Dios es amor, del amor de Dios, pero hoy el Señor en su palabra nos quiere enseñar la profundidad de esta palabra. Amén. En San Juan 15, versículo 12 y versículo 13 dice la palabra de Dios: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando la palabra amor viene siempre a mi mente, y hablaba en este versículo de San Juan 15, dice en el versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Amén. Nosotros estamos en este lugar porque hay alguien que nos amó primero. Nosotros estamos en este lugar porque hay alguien que aún desde antes de nacer hemos sido apartados para su presencia. Nosotros estamos en este lugar porque hay alguien que nos amó tanto, tanto, que entregó a su único hijo para que por nosotros muriera. Y como dice su palabra en San Juan 3:16, que es una palabra que todos conocemos, dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto que entregó a su único hijo para que entregara su vida por nosotros y que nosotros no tuviéramos que pasar por esa cruz, que nosotros no tuviéramos que pasar por todo lo que debíamos pasar. Lo pasó Cristo por amor de nosotros. Cristo, Jesucristo se hizo hombre siendo Dios, vino a la tierra, se sometió, vivió como un hombre, fue un hombre santo en una humanidad, nació de mujer, pero no nació de hombre, sino de espíritu. Y Jesucristo se entregó y sufrió todo lo que nosotros debíamos haber sufrido en la cruz. Y la palabra del amor que me venía, ¿no?, a mi mente, yo le preguntaba al Señor, siempre hablamos en la iglesia, siempre hablamos en la palabra del Señor que Dios es amor. Pero ¿qué es realmente el amor? ¿Y qué es el amor verdadero? Porque nosotros en nuestra mente, quizás en el mundo venimos con una idea del amor idealizada, porque en el mundo el amor es una cosa. Pero la palabra del Señor nos dice que el amor es algo muy distinto a lo que nosotros conocemos. Y hoy el Señor nos quiere enseñar un poquito
de qué es este verdadero amor. Y no hay amor más grande que podemos conocer que el amor que Cristo tuvo por nosotros. Ese amor que Cristo me entregó, ese amor que Cristo me dio la oportunidad de que nosotros podemos estar acá. Amén. Entonces le voy a pedir que para poder entender un poquito más de qué es el amor, vamos a ir a 1 Corintios 13, versículo 4. Y vamos a ver un poquito en este versículo que habla mucho del amor. Habla de un amor que es difícil de entender, habla de un amor que es difícil de comprender, porque la primera vez que lo leí parecía un amor inalcanzable para mi carne humana. Pero el Señor me decía, leyendo esta palabra, no es tu amor el que está describiendo en este versículo de 1 Corintios 13, 4. No es el amor de un ser humano, no es mi amor, no es tu amor el que está describiendo, es el amor de Cristo por nosotros, el amor de Cristo por vos. Amén. Entonces vamos a ir leyendo un poquito en la palabra de 1 Corintios 13, versículo 4. Dice la palabra del Señor: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, no se goza más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es una palabra tan profunda que ¿qué ser humano puede comprender y qué ser humano puede llegar a sentir este amor? ¿Sí? Y para entenderlo vamos a ir un poquito a desmenuzar un poco la palabra. Dice en el 4, dice que el amor es sufrido. Y para entender un poco vamos a ir a Isaías 53, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor que el amor es sufrido. ¿Y quién sufrió más por nosotros que nuestro Señor Jesucristo, no? Entonces dice la palabra del Señor. Ustedes me dicen amén cuando lo tienen, porque a veces puede ser que lo lleve un poquito de un lado para el otro. Dice la palabra del Señor en Isaías 53, versículo 3. ¿Qué fue Jesucristo, no? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Dice que el amor es sufrido. Cristo pasó todo esto que dice la palabra en Isaías 53, 3, todo lo ha pasado por nosotros. ¿Y por qué hablamos de esta palabra? Yo en algún momento ya me ha tocado compartir, lo dudé muchas veces para compartir nuevamente esta palabra, y yo decía, Señor, realmente tenía otra cosa preparada, pero el Señor hace como Él quiere y por alguna razón lo vuelve a traer. Pero esta vez el Señor quiere que nosotros comprendamos cuál es el amor que Cristo tiene para nosotros, cuál es el amor que Cristo tuvo para nosotros antes de que naciéramos. Entonces dice que el amor es sufrido. Entonces es necesario que comprendamos la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros, la magnitud de lo que sufrió por nosotros. Porque ¿quién siendo Dios se hace hombre, viviendo en la tierra 33 años, entrega su vida para que nosotros que no nos merecemos nada, podamos ser salvos? Yo no me merecía nada. ¿Usted se merecía algo? Yo no. ¿Por qué? Porque he despreciado muchas veces la palabra del Señor, porque cuando me quisieron hablar de Cristo muchas veces no escuché, porque deseché este precioso milagro y este precioso regalo que Cristo dio por mí, que fue dar su vida. Amén. Yo me crié de niña en una iglesia católica. He aprendido desde niña y he visto, todos los sábados he visto una cruz, y en esa cruz había un ser humano sufriendo, crucificado. Y yo siempre lo veía y no lo entendía de niña, porque siempre de niña fui instruida. Y no entendía la razón porque nadie sabía explicarme por qué ese señor estaba sufriendo. Yo decía, ¿por qué no lo bajan, pobrecito?
porque estaba en un lugar y está eternamente en un lugar que ya no está. Entonces, cuando Dios me abrió los ojos espirituales y tuvo misericordia y me trajo a su presencia y me sanó y me rescató, en ese momento, cuando comprendí el verdadero amor que tuvo por mí, ¿sí? Cuando todo ese sufrimiento que Él tuvo por tu vida, en ese momento cae una convicción en nuestras vidas que te hace entender que ese amor tan profundo no lo merecemos y nos hace entender que realmente no somos buenos. En ese momento, cuando uno entiende todo ese sacrificio y ese amor que ha tenido por mí, Cristo, que ha tenido por vos, Cristo, la pregunta mía fue, ¿por qué, Señor, si yo no me lo merecía? ¿Qué hice yo para que me regalaras esto tan hermoso? Y no fue porque yo haya hecho algo, y no fue porque ustedes hayan hecho algo. Fue un regalo hermoso, fue un regalo de gracia, fue un regalo que a Dios, por amor a nosotros, su creación, nos dio la posibilidad de ser redimidos, nos dio la posibilidad de que por la vida de Jesucristo nosotros podamos volver a entrar a la presencia de Cristo, de que nosotros a través de ese amor tan profundo de haber sido entregado, ¿sí?, yo pueda volver a tener la puerta abierta y volver a entrar a la presencia de Dios. Amén. ¿Se está entendiendo, iglesia? Amén. Bien, dice que el amor es sufrido. No podemos tener un ejemplo más grande que quien sufrió por nosotros en la cruz, que fue Cristo Jesús. Amén. También dice que el amor es benigno. Amén. Así que vamos a ir a Lucas. Le voy a pedir que vayan al libro de Lucas, versículo 23, del 32 al 34. ¿Sí? La palabra es un poco larga y voy a intentar hacerlo un poquito más corto para que sea dinámico. ¿Sí? Hay muchísimos versículos que el Señor me ha regalado, pero es importante a veces menos es más, a veces simplemente una sola palabra toca nuestros corazones y que podamos entender que este amor tan grande que nosotros tenemos en nuestras manos, primeramente vamos a entender por qué el Señor nos está hablando de esto, amén. Entonces quiero entender, porque dice que el amor es sufrido, ¿sí? Sabemos que en este amor del mundo, muchas veces, cuando decimos que el amor es sufrido, automáticamente vino a mi mente todas las veces que quizás por amor sufrí. Yo entendía esto en la palabra, yo decía, el amor es sufrido, sí, por amor he sufrido tantas veces, ¿quién no sufrió por amor? Pero el amor que yo tenía en mi cabeza era otro amor, era el amor del mundo, era el amor cuando un ser humano te lastima, era el amor de las millones de maneras que puedan existir, pero el amor que está manifestando Cristo, Dios en esta noche, es el amor que existe, que es y que nunca va a dejar de ser, que es el amor de Cristo en nuestra vida, y que nunca debemos olvidarnos de esto, porque es un poder muy grande y es un poder que nos va a dar fortaleza y es un poder que va a encender nuevamente el fuego de Cristo en nuestra vida, amén. Dice la palabra que el amor es benigno, ¿sí? Vamos a ver qué dice en el libro de Lucas, ¿sí? Versículo 23, 32. Llevaban también con él otros dos, eran malhechores. Está hablando de la crucifixión de Cristo. Amén. En el versículo 23, 32 dice, llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos junto con Cristo Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado el Calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Dice que el amor es benigno, ¿sí? A pesar de todo lo que Cristo estaba sufriendo en la cruz, que lo estaban azotando, que habían repartido sus vestiduras, que pasó la humillación más grande, Él solo abrió la boca para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo cuando leí esta palabra me sentía en falta con el Señor, porque el Señor lo que nos pide es que nosotros seamos sinceros. Entonces, cuando un ser humano a veces nos lastima, no nos sale siempre decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque simplemente el Señor nos enseña a que este amor tan verdadero nosotros lo tengamos que vivir en la carne, en nuestra vida. Si Cristo sufrió por mí, en ese sufrimiento en el que estaba siendo humillado, esa benignidad tan grande que mostró,
Él solamente abrió la boca y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para ofenderme cuando hay alguien que me lastima? Si Cristo, cuando sufrió por mí, lo único que hizo fue perdonar. Entonces, ¿yo cómo me voy a ofender? Y si de hecho muchas veces lo hago. ¿Por qué? Porque a veces la carne que tengo es una carne que está enemistada con el Espíritu. Entonces, Señor, hoy lo que me habla primeramente a mi vida es que yo tengo que aprender a manifestar el amor de Cristo en mi vida. El amor de Cristo es ese amor verdadero, no es ese amor idealizado, no es ese amor que todo es lindo, no es ese amor que quizás cuando era niña dibujaba corazones por las paredes. Es un amor real, es un amor de entrega, es un amor que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo espera. Y ese es el amor que Cristo tuvo para vos y para mí. Entonces es el amor que hoy nosotros debemos aprender, amén, y entender. Entonces decía la palabra en Lucas que el amor es benigno, dice, ¿no? En la palabra de 1 Corintios. Y esa benignidad se cumplió en Cristo, que cuando fue crucificado no abrió la boca, solamente abrió la boca para pedirle al Padre que nos perdonen por lo que estaban haciendo. Amén. Seguimos leyendo en 1 Corintios. Nos quedamos en 1 Corintios y ahí vamos a ir yendo a algún que otro versículo para poder entender lo que nos dice la palabra. Así que les pido que marquen su Biblia en Corintios 13. Amén. Entonces dice la palabra, seguimos en Corintios 13:4. Dice, el amor no es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia, dice acá. Lo contrario a envidia, ¿qué sería? Envidiar es como desear lo que el otro tiene. Envidiar es como mirar que el otro tiene y yo no quiero que lo tenga porque lo quiero tener yo. O sea, no miro lo que yo tengo, quiero lo que el otro tiene. Entonces dice que el verdadero amor no tiene envidia. El verdadero amor, yo pensaba y digo, ¿qué sería lo contrario de envidia? Sería el gozo por el bienestar del otro. Amén. Entonces, si el amor no tiene envidia, lo contrario sería el gozo por el bienestar del otro. Amén. Y para poder ver que también esto se cumplió en Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos 12, que la pastora estuvo compartiendo más adelante. También habló mucho, en la coordinación se habló mucho del amor de Cristo, del amor que primeramente Cristo nos tiene para nosotros, que Dios nos dio y que después nosotros tenemos para con Él, ¿sí? Entonces dice que el amor no tiene envidia. Y entonces hablamos que lo contrario de envidia sería el gozo por el bienestar del otro. Amén. Entonces la palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él tenía el gozo de saber lo que estaba haciendo, él tenía el gozo de saber que estaba sufriendo en la carne, él sabía el gozo de saber que estaba llevando mis pecados en ese momento, tus pecados en su cuerpo, y él tenía el gozo de saber que estaba sufriendo en ese momento porque tenía el gozo de saber que lo que estaba haciendo iba a derribar e iba a cortar ese velo que me estaba separando a nosotros de la presencia de Dios. Entonces ese gozo que tenía Cristo le llevaba a no mirar lo que le estaba pasando. Ese gozo que tenía Cristo le llevó a no mirar el dolor que le estaba sufriendo, porque él dice que él tuvo tanto gozo que menospreció ese sufrimiento, ¿sí? Entonces el amor fue tan profundo. Fíjense la fortaleza del amor de Cristo, ¿sí? Ese amor que él tenía menospreció todo lo que estaba sufriendo, porque el dolor lo llevó, porque él tenía un cuerpo físico, un cuerpo como el tuyo y el mío. Yo cuando estoy cosiendo y me pincho un dedo, me duele. Y si me pincho con una aguja y me duele, ¿cuál será el dolor que habrá sufrido Jesucristo por nosotros? Habrá sido un dolor inimaginable para la mente humana. Pero él, ese sufrimiento lo menospreció por el gozo que tenía delante de él, porque él estaba mirando lo que venía, porque él estaba mirando que lo que estaba haciendo iba a ser algo eterno, que nos iba a dar salvación, iba a ser algo que iba a derribar ese velo que estaba separando a nosotros, pecadores, de la presencia de Dios, porque somos pecadores y no nos merecemos una presencia santa. Solamente a través revestidos de Cristo Jesús yo puedo entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces,
Dice la palabra del Señor, ¿no?, que ese gozo que tuvo Cristo menospreció el sufrimiento, ¿sí?, y siguió adelante, entregó lo que tenía que entregar. Entonces, esta palabra me habla de decir, Señor, este amor que quiero yo que me enseñes hoy, es decir, ¿qué tengo que entregar hoy? Porque yo tengo que tener el gozo de mirar lo que Cristo hizo por mí primeramente, tengo que tener el gozo de decir, me salvaste, entregaste tu vida por mí, yo no me lo merecía, me entregaste ese regalo tan hermoso y yo quiero mirar el gozo de tenerte por delante, yo quiero mirar el gozo de que un día, cuando nos toque partir, pueda estar en su presencia. Yo quiero tener el gozo de decir, esta salvación que vos me regalaste, yo no la quiero perder, Señor. Pero reconozco también, Señor, que en mi humanidad muchas veces me equivoco. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, siempre en su palabra me va a dar el boleto para que yo pueda volver y estar en su presencia. Amén. Que como hablaba la palabra del domingo pasado, que eran frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de este amor, no estamos hablando de un amor que quizás nosotros como seres humanos lo podamos vivir. Este amor solamente lo vamos a vivir cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando somos revestidos, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Y dice que cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, derrama del amor de Cristo en nuestros corazones. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en mí, derrama del amor de Cristo en mi corazón, entonces dice que quien tiene el Espíritu Santo va a empezar a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu, va a empezar a brotar amor, pero no del amor que el mundo conoce, no de ese amor que todo le dice, ahora hay una ideología, que en el amor, que el que tiene amor significa nunca decir no, ¿sí? Hay una ideología que por ahí a veces los nuevos padres jóvenes tienen una ideología que crían a sus niños, que por amor nunca dicen no, ¿sí? Entonces, como soy docente, yo veo el resultado de la educación que cuando lo educan nunca diciendo no. Entonces, me pregunto, ese padre joven que está educando y dice sentir amor y nunca dice no, ¿realmente lo ama? ¿Ese es el amor? Porque el amor que Cristo nos enseña es un amor que nos enseña a nosotros y nos da herramientas para que nosotros podamos ir al mundo. Ese amor es el que Dios me está enseñando para que yo pueda desenvolverme en este mundo, para que yo pueda ser fuerte, para que yo pueda bendecir a otro, para que yo a través de esta vida carnal que tengo, a través del Espíritu Santo de Dios, mi vida pueda valer algo. ¿Cómo? Manifestando el amor de Dios, manifestando este amor que es tan difícil de vivir. ¿Cuántas veces leemos esta palabra y suena tan bonito? ¿Sí? El amor es sufrido, es benigno, pero ¿a quién le gusta sufrir por amor? A nadie. Y sin embargo, este amor que todo lo sufre es el amor de entrega, es el amor que entrega su vida, es el amor que no le importa, es ese amor que no le importa entregarse, como Cristo no le importó entregarse a Él mismo por amor, ¿sí? Entonces acá hay una enseñanza muy profunda que nos enseña y nos dicen, si nosotros hemos conocido y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, debemos empezar a practicar este amor verdadero. Si yo le entregué mi vida a Cristo, yo hoy le pido al Señor que me enseñe, porque no es fácil. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios derrame de ese amor en mi corazón para que yo pueda. Porque dice, el amor es sufrido, es benigno, es decir, está sufriendo, pero no manifiesta mal. Solamente da mal por bien, da bien por mal. Dice la palabra que tampoco tiene envidia, es decir, el verdadero amor como el de Cristo tiene gozo por el bienestar de tu vida. Entonces, acá dice cómo nosotros debemos manejarnos, primeramente como hermanos en Cristo y en segundo lugar, que es más importante todavía, que es el amor que debemos manifestar afuera, ¿sí? Entonces yo debo ser sincera, ¿cuántas veces yo me puedo o me alegro por el bienestar de otros? ¿Realmente me alegro por el bienestar de otros? Cristo conoce mi corazón. ¿Me estoy alegrando por el bienestar de otros? ¿Sí? A veces mi corazón tiene envidia, mi corazón, o me alegro por el gozo de la otra persona. Entonces es algo que si lo tengo hoy, yo debo pedirle a Dios que me cambie, que saque de mí lo que no me corresponde, porque si hay algo que es Dios, nuestro Padre Celestial es un Dios vivo, es un Dios que no cambia, es un Dios que nos da,
que no nos pide que seamos perfectos, un Dios que todo el tiempo nos enseña a cambiar, nos enseña a ser mejores. Entonces el amor es algo profundo, porque dice que si yo no tengo amor, no lo tengo a Cristo. Si yo tengo amor, yo no tengo nada. Es decir, si yo conocí a Cristo, me dieron de regalo el Espíritu Santo de Dios, yo debo tener amor. Pero no confundamos que el amor no es todo solo decir sí. Es algo más profundo, porque dice también la palabra del Señor que a quien ama, disciplina. Entonces nosotros, yo por ahí siempre con la pastora solemos hablar, nosotros fuimos criadas en el litoral, en Corrientes, yo en Chaco, y no sé en el resto, pero en el lugar donde yo nací, la educación que hemos recibido es una educación en la que el amor se manifiesta de una forma diferente, mucha disciplina. Era una educación difícil, dura. Cuando yo era niña no la entendía, cuando yo era niña no entendía tanta disciplina, ¿sí? Y era algo que yo decía, pero ¿por qué? Simplemente déjame hacer lo que yo quiero un día, total, no importa. Y no era así, porque quien me estaba diciendo no, quien me estaba disciplinando era alguien que me estaba cuidando y era alguien que me estaba preparando para que cuando yo tenga la edad suficiente y me vaya al mundo, tenga las armas para defenderme. Amén. Entonces ese amor, cuando yo crecí, ¿sí? Un día cuando me tocó venir a vivir acá a la isla, yo levanté el teléfono y le dije, mamá, gracias, porque cuando era niña no entendía muchas veces la dureza, no entendía la disciplina, pero me ha servido. Cuando me ha tocado manifestar ese amor que me enseñaron, fue un amor tan real que cuando yo me di cuenta, toda esa disciplina me ha dado tantas herramientas para vivir mi vida, para construir mi familia, amén, para ser una mejor persona quizás, amén. Entonces, este amor que nos dice en Corintios 13 es un amor que nosotros como seres humanos no lo vamos a poder lograr, porque es algo muy difícil y quizás pueda sentir este amor por una persona, pero acá el Señor me dice que yo debo sentir este amor para toda su creación, porque dice que Él dice, un solo mandamiento yo doy. Primero, sabemos que el mandamiento número 1 es amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo y al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y eso es algo que realmente me dice, este amor que estamos describiendo, que nos está describiendo la palabra de Dios en Corintios 13, es el amor que yo debo tener para toda la creación. Entonces algo que dice, Señor, ¿cómo puedo yo sentir este amor? Porque es difícil, Señor. Yo cuando me voy a la calle y hablo tu palabra y se ríen de mí o se burlan, es difícil sentir amor. Cuando yo me voy a la palabra y te digo, Cristo te ama, y esa persona por ignorancia rechaza algo tan bonito que es la salvación, es difícil sentir amor y decir, Señor, te rechazaron. Y yo debo decir, ese amor que todo lo sufre, ese amor benigno. Y muchas veces cuando vamos con las hermanas, con la pastora, y muchas veces hablando en la calle, la gente no recibe bien la palabra del Señor muchas veces. Nos dan vuelta la cara, nos rechazan, nos dicen cosas. Y nosotros lo único que debemos decir es que el Señor te bendiga. Entonces, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos manifestar ese amor que Él nos está enseñando hoy. Pero primeramente ese amor va a edificar, esta clase de amor primeramente va a edificar nuestros hogares. Porque es difícil a veces en nuestro propio hogar manifestar ese amor. Porque a veces es ahí en donde Dios nos dice, primeramente, edifica este amor en tu hogar y después manifestarlo para cada uno de los lugares en donde vos te moves. Amén. Entonces hoy mi ejemplo y el ejemplo que Dios nos da de amor es el amor que Cristo tuvo por nosotros. Este amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo da, que es benigno, que no tiene envidia, que se goza por el bienestar nuestro. Ustedes se imaginan, yo me imagino a veces al padre que se goza cuando un hijo empieza a dar sus pasitos solo, cuando un hijo comienza a leer su palabra, cuando un hijo lo empieza a buscar, cuando un hijo con un corazón quebrantado viene y dice, Señor, te he fallado, perdóname. Cuando un hijo manifiesta ese amor para con él, cuando le devuelve ese amor que hemos tenido nosotros, pero sin entenderlo muchas veces. Amén. Seguimos
Espero, hermanos, que se esté entendiendo la palabra, ¿sí? Amén. Habíamos dicho que el amor no tiene envidia. Seguimos en la parte donde, versículo 5, ¿sí? El amor no es jactancioso, dice. Vamos a leerlo de nuevo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Jactancioso es decir que se jacta, ¿sí? Que se envanece, ¿sí? Dice que el amor, el verdadero amor de Cristo, no se envanece. Y lo contrario de jactancioso sería la humildad que Cristo ha mostrado con nosotros en este tiempo en el que Él ha vivido en la tierra y en este tiempo de que Él ha vivido su ministerio, ¿sí? Entonces para eso vamos a ir a Mateo 20, 28. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios de cómo ha vivido Cristo este amor humilde, porque sabemos que lo contrario de jactancioso es la humildad que nosotros debemos tener en este amor que nos están enseñando el día de hoy. Lo contrario de jactancioso es humildad, ¿sí? Entonces dice la palabra en Mateo, versículo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Tanta la humildad del Dios que se hizo hombre, que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Entonces eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer entender muy bien, porque en el reino de Dios nosotros no tenemos un diseño piramidal para arriba. En el reino de Dios el diseño es pirámide para abajo. Entonces en el reino de Dios dice que al que más se le da, más se le exige. En el reino de Dios dice, el que tiene un don dado por Dios es el que más humilde debe ser. En el reino de Dios dice que el que tiene el don de... Hay muchísimos dones. El don de, no sé, de enseñar, que lo debe hacer con la humildad más grande que pueda salir de su corazón. Y fíjense la humildad más grande, ese gesto de humildad que tuvo Cristo, tan bonito. Y lo vamos a ir a Juan 13, 14 y 15. Para que no se aburran, vamos a ir un ratito de un lado para el otro. Hay un gesto de humildad muy hermoso que ha hecho Cristo. Un gesto que ha sido recordado y sigue siendo recordado. Y lo vamos a leer. En la palabra dice en San Juan 13, 14, dice la palabra de Dios: pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Por ejemplo, el ejemplo yo he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice, si yo siendo maestro, el rey, el Dios que se hizo hombre, he lavado los pies de mis discípulos, de los hombres, ¿cuánto más ustedes? Imagínese usted, hermano, ¿se imaginó alguna vez lavándole el pie a algún hermanito que recién llega? Realmente el Maestro lo hizo, nuestro Jesucristo lo hizo. Él agarró con toda la humildad, se postró en el suelo y empezó a lavar los pies de cada uno de ustedes, de los discípulos. Y sabemos la historia de que cuando llegó a Pedro, que amaba tanto a su Señor, y Pedro, obviamente sabemos que esa historia, cuando Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo no? ¿Cómo me vas a lavar los pies? ¿Cómo el Rey de Reyes me va a venir a lavar los pies? Ese gesto de humildad que en ese momento no se entendió, es esa humildad que hoy el amor de Dios nos enseña y nos dice. Es esa la humildad que debemos tener nosotros, primeramente como hijos de Dios y como seguidores de Cristo. Debemos aprender o intentar tener esa humildad. Muchas veces no lo tenemos, pero si no me sale, yo le tengo que pedir a Dios que me enseñe, porque debo ser sincera y decir, Señor, no me sale esa humildad, pero enséñame que yo quiero ser mejor persona. Amén. Entonces seguimos, dice que el amor de Dios no es jactancioso. Sabemos que lo contrario de jactancioso habíamos dicho que es la humildad, ¿sí? No se irrita, no guarda rencor,
no se irrita, no guarda rencor. Bien, qué complicado. ¿Quién no se irritó muchas veces cuando se enojó? Dice que el verdadero amor a la persona que ama, con la persona que ama no se irrita. Y yo me imagino muchas veces, no me imagino porque sabemos que muchos de los que están casados deben saber que muchas veces tenemos días buenos, días malos, que a veces el amor que tenemos a veces no nos impide enojarnos, a veces no nos irritamos, a veces, porque somos humanos, nosotros somos humanos. Tenemos una carne, nosotros, pero Cristo no. Cristo fue perfecto. Cristo mostró el amor perfecto. Dice, no se irrita. Entonces, este amor que Cristo tuvo para con nosotros fue un amor que no se irritaba. Él solamente se enojó una vez cuando que entró al templo, la casa de su padre, y vio que habían hecho de la casa de su padre cueva de ladrones, y es ahí en donde él manifestó un justo enojo, porque él estaba defendiendo. Decía, el celo de tu casa me consume, y él fue ahí donde manifestó un enojo defendiendo el amor del Padre, un enojo defendiendo la casa del Padre, ¿sí? Pero él dice que el amor que sentía para con nosotros no era un amor que se enojaba ni se irritaba. Imagínense que en ese proceso que estuvimos hablando de que él pasó de la cruz, en ningún momento él se enojó, en ningún momento intentó defenderse, cuando le sacaron las vestiduras, cuando se burlaban de él, en ningún momento él intentó defenderse. Él lo único que hizo fue interceder ante el Padre para que lo perdone, porque sabía que no sabían lo que estaban haciendo, no sabían a quién estaban matando, ¿sí? Entonces dice que el verdadero amor no se irrita. Cristo cumplió ese amor. Amén. Seguimos nosotros acuérdense que estamos en 1 Corintios. Dice 1 Corintios 5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. No hace nada indebido, dice, no busca lo suyo. Para eso vamos a leer y vamos a ir a la palabra de Mateo 5:17. La palabra de Dios enseña en cada uno de los versículos todo lo que queremos saber. Dice que no hace nada indebido, ¿sí? Y en Mateo 5:17 habla de algo que Cristo vino a hacer en la tierra. Él no vino a hacer nada indebido. Y una de las cosas que había confundido era que lo que estaba enseñando Cristo en la tierra a muchos les hacía pensar que estaba anulando la ley de Moisés. A muchos lo confundían y decían, pero maestro, ¿que acaso tú estás anulando la ley que Dios les ha dado a nuestro padre Moisés? Entonces acá, en el versículo 5:17, dice la palabra de Dios y nos enseña, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá está hablando Jesús, aclarando algo, ¿sí? Que en todas sus enseñanzas Él no estaba haciendo algo indebido. En todas sus enseñanzas Él no estaba anulando una ley. En todas sus enseñanzas Él no estaba diciendo, no cumplan la ley. Él lo que estaba haciendo era cumplir Él mismo la ley y hacerla más fácil. Y Él en ese decir, no he venido a anular la ley, y Él nos ha dicho, les voy a hacer más fácil. Yo sé que ustedes no pueden cumplir la ley, la voy a cumplir yo, pero les voy a hacer más fácil. Les voy a dar 2 mandamientos para que ustedes puedan cumplir, ¿sí? Entonces los 2 mandamientos que nos dio fueron 2. Amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y el segundo era amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos facilitó la ley. Pero también es difícil, porque tenemos una carne y nos cuesta, y es difícil. Entonces acá nos dice el Señor, vivan de este amor que yo tuve para con ustedes. Enseñen de este amor al mundo, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y en los últimos tiempos el amor de muchos dentro de su casa de oración, dentro de muchas iglesias, se está enfriando. Entonces Él dice que es necesario que este amor sea manifestado, sobre todo en los últimos tiempos. Es necesario que el verdadero amor, ese amor de Cristo, sea manifestado en sus iglesias, en las calles, en los trabajos, en los hogares. El amor de Cristo. El amor de Cristo edifica, el amor de Cristo sana, el amor de Cristo, aunque yo no lo entienda, ¿sí? Porque cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí y me enseñó del verdadero amor, yo no entendía por qué no me debía enojar, yo no entendía por qué, si el amor
todo lo sufre. Y a veces nosotros sufrimos por amor y no entendemos por qué. A veces el Señor nos muestra un camino que debemos seguir que nos hace sufrir por amor. A veces el Señor nos dice, toma este camino. Y puedo hablar desde lo que me ha pasado. Yo muchas veces le he dicho al Señor, no me gusta este camino, no quiero. Y el Señor te dice, anda por acá. Entonces dice, el amor es sufrido. Porque el amor que me está enseñando Cristo es un amor que me va a hacer sufrir, pero no para mal. Porque dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, esto que me hace sufrir me está sanando. Esto que me está llevando Dios por acá y me dice, Señor, yo no quiero ir por ahí porque me duele. Pero el Señor me dice, anda por ahí. Y el Señor en el proceso me está sanando. Me está mostrando este amor que dice todo lo sufre, es benigno, todo lo espera, no tiene envidia. Es tan hermoso pero tan difícil a la vez. ¿Cómo lo voy a poder cumplir? Que el Espíritu Santo more en mí y que el Espíritu Santo derrame de su amor en mí. Solo así lo voy a poder cumplir. Porque si yo me aparto de la presencia de Dios, ese amor que todo lo sufre, se terminó. Si yo me aparto de la presencia de Dios, ese amor que dice que es benigno, se terminó. Si yo me aparto de la presencia de Dios, ese amor que dice que no hace nada indebido, se terminó. Y ahí es ahí en donde comienza en mi vida, en lugar de edificar un amor, ese amor destruye. Destruye a las personas que amo, destruye el camino, destruye mi vida y muchas veces es una autodestrucción. ¿Sí? Porque nosotros podemos ver que el amor que profesa el mundo es un amor diferente al que Cristo nos enseña hoy. Es un amor, el amor de Cristo es difícil, pero es un amor que edifica. Porque cuando nosotros estamos construyendo un hogar, cuando se está construyendo una casa, no se construye una casa. Me siento a tomar mate y miro cómo la casa se construye sola. No funciona así. Ojalá funcionara así, pero sin embargo, el amor que muestra el mundo es un amor fácil. Es un amor que nadie te tiene que decir nada porque nadie tiene derecho a decirte nada. Pero Dios te dice, no, ese no es amor, ¿eh? El Padre te va a amar tanto que te va a corregir. Y si te corrige porque te ama. El Padre te va a amar tanto y te va a decir, ¿qué estás haciendo de tu vida? El Padre te va a amar tanto y te va a decir, no es por ahí. ¿Dónde te estás yendo? Es por allá. Y nosotros somos niños muchas veces y nos estamos yendo por allá. Y estamos caminando a un precipicio. Y si Dios tuviera con nosotros el amor que dice el mundo, yo voy a estar caminando por un precipicio y me va a aplaudir el Señor. Vamos, hija, que vos podés. No, no es así. El amor es algo que corrige, que enseña. Y muchas veces cuando nos enseñan no es grato. Entonces por eso dice que el amor es sufrido, porque cuesta, pero edifica, sana, construye. Edifica hogares. ¿Cuántos matrimonios destruidos están en el mundo? Porque no saben vivir el amor de Cristo. No saben vivir el amor que dice que todo lo sufre, que es benigno, que no tiene envidia. ¿Cuántos matrimonios entre sí se tienen envidia? ¿Cuántas familias familias, hablo de familias chiquitas, ¿no? La envidia dentro de las familias. Hermanos, parece frase armada, pero es verdad. Entonces el enemigo es sigiloso como una serpiente. Y el Señor me dice hoy, cuidado con el amor que manifestás, porque el amor que manifestás es el amor que yo te enseño. Y ese amor debe edificar, ese amor debe dar todo por amor, se debe entregar por amor. Este amor que me está diciendo el Señor, este amor que yo te enseño, edifica. ¿Y qué tenés que hacer? Entregarte a mí. Porque dice yo, muchas veces digo, Señor, yo te entregué todo. Señor, yo te entregué toda mi vida. Pero el Señor siempre te va a decir la verdad. Y el Señor te va a parar en un lugar y te va a decir, no me entregaste todo. Seguí entregándome. Entonces el amor que Dios nos dice es sufrido, pero es benigno. Sufrido porque el Señor me está enseñando y me va a decir, dame eso. Pero no, Señor, yo no quiero. Dame eso que tenés ahí. No, Señor, no quiero. Es así, nosotros somos a veces como niños y el Señor te dice, esa persona con la que estás no es de beneficio para tu vida. Y nosotros le decimos, no, Señor, pero no es de beneficio para tu vida.
Y el Señor dice, no, Señor, pero yo te lo avisé. Hasta que después venimos lastimados cuando nos caímos al Señor y el Señor nos cura, nos sana. Pero es así como nosotros debemos vivir la vida, escuchando al Padre, escuchando que el amor que Él tiene para nosotros es tan grande que muchas veces nos va a enseñar cosas que no queremos, que muchas veces nos va a dar caminos que no queremos seguir, pero debemos saber que Dios tiene pensamientos de bien para nuestra vida, no de mal. Entonces, Él nos dice hoy, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero el amor de mis hijos se va a aumentar, porque si mis hijos leen mi palabra, si mis hijos se instruyen, si mis hijos me conocen, van a conocer de este amor verdadero, de este amor que se entrega, de ese amor que entrega todo, de ese amor que no le importa entregar su vida por su amigo, lo entrega porque el amor es así. Entonces, seguimos nosotros en el 6, amén, en 1 Corintios 13:6. Dice la palabra del Señor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Dice, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. ¿Quién es la verdad? Dice la palabra del Señor que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces dice que no se va Dios jamás se va a gozar en la injusticia. El amor de Cristo que Cristo tuvo jamás se gozó en la injusticia de nadie, porque Él manifestó este amor perfecto. Entonces Él dice, yo no me voy a gozar por la injusticia de nadie, no me voy a gozar por la injusticia aún de aquella persona que me mira mal, que me hizo mal, o aquella persona que quizás me dañó y yo no lo puedo perdonar porque me cuesta, pero si, no sé, está caminando, por dar un ejemplo claro pero sencillo, si la veo a la persona y está caminando y se tropieza en la esquina y se cae, yo me voy a reír secretamente porque bueno, se lo merece. Y el Señor me dice, no ese es el amor que yo te pido. El amor, dice, vos debés tener un amor que no se debe gozar en la injusticia, porque nosotros debemos manifestar la justicia de Cristo. Entonces, debo aprender a manifestar este amor para todas las personas, todas. Y el Señor me dice, primeramente a mi corazón, porque yo digo, Señor, es difícil este amor. ¿Cómo puedo vivir esto? Con mi Espíritu Santo, con mi presencia. Porque dice la palabra que el Espíritu ha derramado del amor de Dios en nuestros corazones. Y entonces es eso, y en ese momento que nosotros debemos vivir este amor. Amén. Entonces dice que no se goza en la justicia, se goza en la verdad. La única verdad para nuestra vida es Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos va a dar toda verdad que nosotros necesitamos saber. Amén. Amén. Dice también la palabra del Señor, seguimos más adelante en el 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Cristo nunca deja de ser. Dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Cristo nunca deja de ser. ¿Cuántas veces escucharon en el mundo decir, se acabó el amor? Y cada uno por su lado. No, eso no era amor. El amor verdadero de Cristo nunca deja de ser. Amén. Jamás Cristo te va a dejar de amar. Si te equivocaste, Él no te va a dejar de amar. Si te la mandaste de alguna manera, decís, Señor, no, yo no me merezco que me ames. Y Él dice, no, sí, nada te va a separar de mi amor, porque el amor de Dios nunca deja de ser el amor de Dios. El amor es santo, el amor de Dios es perfecto, y aunque yo me haya equivocado y me haya desviado de la presencia, Él está esperándome. ¿Qué ha pasado con el hijo pródigo? Cuando el padre, teniendo 2 hijos, viene uno y le pide en vida que le dé toda su herencia, porque él en vida quería heredad al padre, pero el padre no había muerto, estaba vivo. Pero el padre respetó la decisión del hijo, esperando, y le dijo, sí, mi hijo, tomá, y le dio, y esperó, y esperó, y esperó. Y su hijo se fue y dilapidó la fortuna, vivió en el mundo, vivió en la carne, gozó las noches, fiestas, un montón de amigos, terminó, no le quedó un peso y sus amigos se fueron. Miró a su alrededor y no tenía nada. Entonces dijo, bueno, yo tengo que comer, sintió hambre.
sintió hambre y dijo, bueno, me voy a trabajar. Terminó trabajando y apacentando cerdos. Y queriendo alimentar los cerdos, sintió tanto hambre que él deseó la comida de los cerdos. Y en ese momento pensó y dijo, pero yo en la casa de mi padre, los jornaleros tenían mejor comida que esta. Y se dio cuenta que el haberse alejado del Padre le causó tanta hambre espiritual que estaba perdido. Y él dijo, yo tengo hambre de lo que mi Padre tiene. Y él dijo, voy a volver. Yo sé que no me merezco ser llamado hijo, porque yo sé que lastimé a mi Padre y sé que me desvié, pero voy a volver y le voy a pedir que me dé trabajo como jornalero, así que por lo menos puedo comer. Pero cuando volvió y el Padre lo vio, lo recibió con los brazos abiertos, le dio nueva vestidura, le dio de comer, hizo una fiesta. Entonces ahí muestra que el amor de nuestro Padre es perfecto y dice, vos te podés equivocar, pero Él te va a estar esperando con los brazos abiertos porque nos ama. Entonces muchas veces en este proceso de aprender cómo amar, a veces es difícil, más difícil perdonarme a mí misma porque amo tanto a Cristo y me di cuenta que lo fallé, que a veces me cuesta más perdonarme a mí misma porque ya Cristo me perdonó. Entonces muchas veces me encuentro yo castigándome a mí misma, digo, yo no, Señor, pero te fallé, yo te amo, pero te fallé. Y Cristo dice, pero si yo ya te perdoné, perdonate vos ahora. Amén. Entonces espero que estén entendiendo la profundidad de la palabra del Señor, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios manifestemos que el amor no es el que el mundo enseña, el amor es algo profundo, es algo real, es este amor que nunca deja de ser. El amor es el que da la vida por sus amigos. Amén. Entonces nosotros como familia en Cristo debemos entender que debemos dar la vida por nuestros amigos, cuidarnos y amarnos y amar a aquel que vive en la oscuridad y ser luz para la vida de aquellos que sufren porque no encuentran el amor. ¿Cuántos en el mundo están buscando el amor? Y no lo van a encontrar, porque ese amor lo van a encontrar solo a los pies de Dios, solo a los pies de Cristo. Amén. Seguimos, hermanos. Este amor que enseña en Corintios 13, ese es el amor que Cristo lo cumplió, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra en Mateo 24:12. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el versículo 24:12? Amén. La palabra del Señor nos dice lo que habíamos hablado anteriormente, que en los últimos tiempos dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se multiplicó la maldad en el corazón de los hombres, se multiplicó la maldad en los hijos de Dios, en los que creen ser hijos de Dios. Se multiplicó la maldad muchas veces dentro de las casas, dentro de la iglesia. Y muchas veces Dios dice, se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfría. ¿Cuántos hoy que han conocido a Cristo, hoy se están apartando de su presencia? ¿Cuántos hermanos que han conocido a Cristo, hoy se están apartando de su presencia? Muchos. Y dice la palabra, como estuvo hablando la palabra del siervo esta semana, el pastor decía, mira, que el que cree que está firme que no caiga, porque si yo creo estar firme y capaz que me estoy desviando para cualquier lado y yo creo que estoy parada en el lugar correcto, entonces dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar porque se multiplicó la maldad. Entonces es necesario que volvamos al amor de Cristo, es necesario volver a su presencia, es necesario volver a enamorarse del Señor, pero no a idealizar a un Señor, a un Dios a mi manera, sino al Dios real que me corrige, que me habla, que me confronta, porque dice que la palabra de Dios es como espejo, que nosotros nos miramos, pero yo me miro a mí misma. No es que la palabra del Señor, yo estoy escuchando la palabra del Señor y estoy pensando, mi vecino tiene que escuchar esta palabra, porque me miró mal y tiene que saber que el amor de Cristo es así. ¿Vio? Que yo tenía razón, mi vecina tenía que escuchar esa palabra. Y estoy escuchando la palabra que dice, no, porque todo lo sufre, todo lo espera. Yo sabía que mi esposo tenía que escuchar esta palabra porque la mañana nos tuvimos... ¿Ves? Yo cuando vuelva a casa le voy a decir, ¿ves lo que te dijo la palabra del Señor? Y la verdad es que nosotros somos a veces así, nos miramos para afuera. Y el Señor nos dice, no, es para vos la palabra,
Porque cuando es como cuando están saludando y nosotros miramos para otro lado y decimos, no, y el Señor te dice, no, es a vos. Vos tenés que tener ese amor. Porque siempre pensamos, y yo cuando escucho la palabra muchas veces pienso, ay, si mi hermana escuchara esa palabra. Y no, la palabra es para mí, la palabra es para vos, no es para nadie más. Entonces la bendición para nosotros que estamos acá. Porque si nosotros mostramos el amor de Cristo, todo va a cambiar a nuestro alrededor. Amén. Ya vamos terminando, la palabra es corta y vamos a ir unos versículos más. Dice la palabra del Señor en el 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, en todos los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de la carne, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, la palabra de Dios es fuerte. Dice que en los últimos tiempos van a haber muchos amadores de sí mismos que van a mostrar apariencia de piedad, pero que realmente no lo van a hacer. Entonces Dios lo que dice es que nosotros debemos evitar a estas personas y manifestar de este amor que hoy nos está enseñando. Amén. Y para terminar vamos a ir a una historia conocida. Yo le voy a pedir que vayan en Juan 21:15. Pedro, sabemos que Pedrito era una persona que él amaba a su Señor, él amaba a Cristo, él amaba profundamente a Cristo. Él tenía un carácter, pero él amaba a Cristo. Pero en ese amor de Cristo que él quería defenderlo, él decía, Señor, yo no te voy a fallar. Ese amor que él tenía para su Señor, le falló. Y en un momento en el que Cristo más lo necesitaba, lo negó 3 veces por miedo, porque tuvo miedo. Pero dice la palabra de Dios también que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces no era el amor de Cristo que tenía Pedro, era un amor carnal. Entonces Pedro decía, yo no te voy a fallar, Señor. Y él estaba ahí como con esa espada firme. Pero sin embargo lo falló al Señor y le negó 3 veces. Pero Dios en su misericordia le dio una oportunidad a Pedro y le dijo, en Juan 21 dice, cuando hubieran comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. En el 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. En el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor era verdad, el Señor lo sabía todo, pero era necesario que Pedro declarara esto. Y esta es una pregunta que hoy el Señor me hace a mí, te hace a vos. ¿Amas al Señor? Hoy pones tu nombre y la pregunta cuando leía la palabra se me venía a la mente y me decía, Cintia, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Amo al Señor, lo amo. Entonces me dice, si me amas, cuida todas mis ovejas como si fuera yo. Si me amas, apacenta todas estas ovejas como si fuera yo. Si me amas, cuida a todos aquellos que no me conocen como si me estuvieras viendo a mí. Entonces, ¿me amás? Demostrámelo. ¿Me amás? Te dice Pedro, ¿me amás? Cintia, ¿me amás? Sí, Señor, yo te amo. Cuida de mis ovejas. Te amo, Señor, con toda mi alma. Cuida de mis ovejas. Te amo, Señor. Cuida de aquel que se perdió. Entonces hoy el Señor dice, ¿me amas de verdad? Demostrámelo. Entonces la palabra que le daba a Pedro era muy profunda y es una palabra que le queda como reflexión a cada uno de ustedes. ¿Aman al Señor? Si la respuesta es sí,
apacienten y cuiden a las ovejas del Señor. Porque dice el Señor que la religión más bonita es visitar a la viuda, a los huérfanos, ir a la cárcel, cuidar a los que necesitan, ir afuera, hablar de su palabra, manifestar el amor, cuidar a las ovejas. Si yo amo a Cristo, tengo que amar a todos aquellos que están primeramente en la casa de oración como familia en Cristo y después afuera. Entonces, amas al Señor, llegó en el momento que si amas al Señor, mires a cada una de las personas que no lo conocen como si fuera el Señor. Y ese es el amor que debemos manifestar. Amén. Entonces, para terminar, el Señor se merece toda la gloria. Fuerte el aplauso, pero es para el Señor. Porque si hay algo que el Señor hace es usar instrumento que Él quiera. Y nosotros vemos caras, pero el Señor lo único que ve es un vaso de barro. Entonces es importante que nosotros sepamos que en el reino de los cielos los últimos serán los primeros. Que en el reino de Dios Él pone y saca personas y lo único que usted ve es cara, pero el Señor ve un instrumento, nada más. Entonces es necesario que la palabra sea tomada con amor y que muchas veces el Señor usa cualquier instrumento porque ha usado una burra para poder hablar en su palabra también. Entonces Él dice, yo uso un instrumento, pero usted lo que debe escuchar es la palabra del Señor, la enseñanza. Nosotros vemos caras. Y Él lo que hoy nos invita es a que nosotros todos seamos instrumentos de Dios vacíos, manifestando este amor verdadero, este amor sincero. Y yo debo estar vacía para que el Señor me use como Él quiera, ¿sí? Y si le fallé y en algún momento no me salió este amor que el Señor hoy me está enseñando, pido perdón y trato de pasar más tiempo con el Señor para que me enseñe. Si me enojé con alguien, bueno, Señor, ¿me perdonás? Te pido perdón. Y seguimos adelante porque dice que la misericordia de Dios se renuevan todos los días. Amén. Y para terminar, una reflexión que dice que este amor tan hermoso que Dios no tiene, dice que Él ama a sus hijos y que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y que cuando un corazón contrito y humillado habla, ¿sí? Y ora al Padre, y dice, Padre, en el nombre de Jesús, Él te escucha por amor, pero no por amor a vos, a mí, por amor a su Hijo y a Él mismo. Porque Él cuando te está mirando a su Hijo en vos. Entonces hay algo muy bonito que si vos tenés la presencia de Dios, vas a tener un canal directo con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no puede odiarse a sí mismo, Él no se puede rechazar a sí mismo, Él está viendo al Hijo en vos. Entonces, Él ama tanto a su Hijo que Él dice, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo Él y toda su casa. Entonces, nuestro deber es permanecer en la presencia de Dios, tener al Espíritu Santo de Dios para que cuando yo le clame al Padre, el Padre no me vea a mí, sino vea a su Hijo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor por su palabra. La palabra